¿Quieres aprender a hablar en público? Pues quédate, porque hoy en Descifrando Libros vamos a resumir cómo hablar y presentar en público, un libro escrito por Carlos Salas. Hola compañero o compañera, espero que estés muy bien y gracias por visitar este podcast llamado Descifrando Libros. Este es el episodio número 2 y en el que vamos a analizar los puntos más importantes del libro Cómo hablar y presentar en público. Un libro que te recomiendo muchísimo que lo leas si eres de la persona que siente pánico al hablar en público y se queda sin hablar. Pero primero lo primero, ¿quién es Carlos Salas, el autor de este libro? Carlos Salas es un venezolano, periodista y profesor de comunicación. Ha sido presidente de varias revistas y periódicos digitales tales como lainformación.com y laestrelladigital.com. Es autor de 5 libros, de los cuales se encuentra este que estamos resumiendo en este podcast. Y ya para comenzar con el episodio de hoy, te invito a que me sigas en Twitter. Me puedes buscar como @hedrinrd. Y si estás escuchando este podcast desde iTunes o Spotify, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, que se llama Descifrando Libros. Y sin más, comencemos. Y regla número 1, contar historias. A las personas les encanta que le cuenten historias, pero no historias típicas de esas aburridas, como por ejemplo: hola, soy Adrián, tengo 25 años y vivo en República Dominicana, tengo 2 hijos y estudio ingeniería civil. Sino que tienen que ser historias con emociones y drama, que hagan que tus espectadores se pregunten: ¿y qué pasará después? Como por ejemplo: una vez estaba en casa de un amigo y mientras estábamos teniendo una charla en la sala de estar, sentimos como el techo de una pequeña casa se derrumbaba y eso me motivó a estudiar ingeniería civil. Como puedes ver, la segunda historia es mucho más emocionante que la primera, por lo que capta completamente la atención de los espectadores. La primera historia, el autor la llama el efecto Wikipedia, por la forma aburrida en la que se cuentan. También es importante que agregues personas a tus historias para que sean mucho más interesantes. Como te puedes fijar, en la segunda historia que cuento, agrego un amigo. Esto provocó mucho más interés del espectador, que quiere saber qué va a pasar con él y contigo. Las historias son tan importantes que hasta el objeto con el que estás escuchando este audio tiene su propia historia. Hasta el creador de ese objeto tiene su propia historia que contar. Los americanos lo llaman el storytelling y consiste en agregar la historia a tu producto o servicio y a tus presentaciones también. Consejos que da el autor para empezar tus historias son: una vez estaba con, les voy a contar algo que me pasó hace un tiempo, quiero explicarles qué me motivó a hacerle tal cosa, entre otros consejos que Carlos nos explica en el libro, por lo que debes de leerlo si quieres ser más profesional en cuanto a hablar en público se refiere. También es importante en qué parte de tu presentación vas a comenzar con la historia. Puede ser al principio o al final, aunque también puedes utilizar las historias cuando vas a hablar de algo en específico, por ejemplo, de ingeniería civil, como te expliqué hace un momento en los ejemplos anteriores. Y regla número 2, punto de giro. El punto de giro es cuando sucede algo inesperado en tu presentación, como en las películas o novelas, que de repente desaparece una persona importante o se presenta una misión difícil que los protagonistas tienen que hacer y no saben cómo. También puede ser en la vida cotidiana, como cuando vas por la autopista y de repente sucede un accidente. Estos son puntos de giro claros que hacen que el espectador genere el sentimiento de duda y se pregunte qué sucederá a continuación. ¿Y cómo puedes incorporar puntos de giro en tus presentaciones? El autor de este libro nos cuenta que todo en la vida tiene problemas y que la cuestión es encontrarlos. Como por ejemplo, si trabajas en una constructora y se te encarga construir una casa con el presupuesto y tiempo bastante limitado, que te hace pensar que es imposible cumplir con esos requisitos. Eso es un gran punto de giro. Lo único que tienes que hacer es agregarle mucho más emoción y drama para captar más la atención de tu público. Es importante que sitúes el problema al principio del tema que vas a desarrollar. Por ejemplo, si vas a hablar de una construcción, comienza con la historia en la que agregues el punto de giro y luego ya puedes continuar con el concepto general que quieres transmitir. Como por ejemplo, si vas a hablar de una construcción, comienza con la historia en la que agregas el punto de giro y luego ya puedes continuar con el concepto general que quieres transmitir. Aunque si sientes que el público se está aburriendo, puedes empeorar ese punto de giro diciendo que después de terminar la construcción surgieron problemas con la instalación de la electricidad y que eso conllevó a otros retos que deberías de superar.
Para hacerte un poco más profesional en agregar puntos de giro a tus presentaciones que despierten interés en los espectadores, puedes buscar en internet charlas profesionales y observa cómo ellos lo aplican para que tú también puedas aprovecharte y los apliques a tus próximas presentaciones. Y regla número 3, tu forma de vestir. Recuerda que vivimos en un mundo materialista y que nosotros los seres humanos nos dejamos influenciar por lo que vemos, oímos y sentimos, por lo que la forma que vestimos le da cierta impresión de quiénes somos a las personas. Por lo que es muy importante que te preguntes cuál es la impresión que quieres que el público que te escucha perciba de ti. Y para eso tienes que saber a qué clase de personas les estás hablando. Como por ejemplo, si le vas a dar una charla a empresarios importantes, sabes que tienes que ir con traje de saco y corbata. Pero si vas a hablar a graduados de la universidad, puedes ir con una simple camisa o pantalones de vaquero. Por lo que es muy importante que antes de elegir tu vestuario sepas muy bien a qué clase de persona le vas a hablar. Y otra cosa que debes de tener en tu lista de prioridades cuando vas a elegir tu vestimenta son los zapatos. No es importante la clase de calzado que vayas a usar, pero debes de tener en cuenta que la suela sea preferiblemente de goma y no de otros materiales, porque puede causar el típico golpe de cuando una persona está caminando y hacer que tu audiencia desvíe su atención hacia tus zapatos y no a lo que dices. Y si usas relojes, procura siempre quitártelos antes de empezar con tu presentación, porque si te pones nervioso es muy probable que empieces a jugar con él. Y lo mismo sucede con las mujeres que usan pulseras y que usan más de una. Esto supone un problema, ya que cuando mueves la mano comienzan a hacer ruido y a llamar la atención del público, perdiendo el interés por lo que dices. Es recomendable que uses la ropa con la que te sientas cómodo o cómoda. Estoy hablando para ambos géneros. Estos consejos aplican para todos, siempre y cuando cumplan con lo dicho anteriormente. Y regla número 4, tus manos. Es cierto que el contenido de la presentación es lo que cuenta y que no hay que estar haciendo tantos malabares para que el público preste total atención a lo que dices. Pero el libro que estamos tratando tiene unos consejos muy prácticos para el uso de las manos que pueden serte de gran ayuda. Uno de ellos es la forma en la que señala con las manos. Tienes que evitar señalar al público con tu dedo, debido a que en la sociedad esta acción se provoca cuando se quiere juzgar a la otra persona y por lo que debes de evitarlo. El autor nos sugiere que señalemos al público con las manos abiertas, precisamente sacando las manos desde nuestro vientre y enseñando las palmas. Otra cosa que debes de evitar es esconder las manos detrás de la espalda, ya que esto se verá como que estás escondiendo algo, y a menos que le estés escondiendo de verdad, procura que sea algo que le mostrarás al público más adelante y que no las escondas solo por esconderlas. Y como ya te lo he dicho, debes de enseñar las palmas de las manos o simplemente puedes ponerlas cerca de tu vientre entrecruzando los dedos, pero siempre tienes que mostrárselas al público. Y como estamos hablando sobre el uso de las manos en tus presentaciones, la altura de ellas mismas es muy importante. En el libro se nos dice que la altura recomendable para posicionar nuestras manos cuando estamos presentando en público es a la altura del vientre. Como ya te lo he dicho, puedes entrecruzar los dedos o también puedes ponerla en posición como si fueras a rezar, igual que como lo hacen los religiosos. Puedes ver en internet cómo lo hacen los profesionales y así puedes hacerte una idea más clara de cómo se hace y puedas practicar frente al espejo. Y regla número 5, tu mirada. La mirada es un factor fundamental, no solo cuando estás hablando en público, sino que también es importante cuando estás conversando con una persona, ya que demuestra que eres una persona segura de sí misma y que tiene las ideas que comenta bien claras. Por lo que cuando estás dando una conferencia es importante que tu mirada se dirija hacia toda la audiencia, moviendo la cabeza de izquierda a derecha, pero sin que el movimiento sea tan brusco. Tienes que tratar de moverla de manera que se vea lo más natural posible. Es importante que al momento de hacer el movimiento cierres los ojos y los abras en el momento que termina dicho movimiento. Y si la ocasión te lo permite, puedes caminar entre el público, siempre intentando abarcar a todos, para que la charla sea aún más cercana y puedas captar la atención de tu audiencia. Un truco que puede ayudarte más a simpatizar con el público es el uso de las cejas. Puedes combinarla con la mirada según lo que estés platicando en ese momento. Por ejemplo, una mirada con las cejas plegadas es un signo de negatividad,
lo que significa que no estás a gusto con algún hecho o circunstancia. Una mirada con las cejas hacia arriba es signo de lo positivo y significa que te sientes cómodo con algún hecho o circunstancia. Si eres principiante en esto de las charlas en público, una manera de practicar y conseguir hacerlo con naturalidad es pegando un montón de pegatinas por todas partes y grabarte con tu cámara o teléfono móvil y observar que también lo haces. Y regla número 6, sonreír. Esta es la acción más sencilla y poderosa para simpatizar con las personas, especialmente cuando estás hablando en público. Sonreír es la única manera en la que puedes caer bien a alguien. Es un signo de felicidad, de tranquilidad y una manera de decirle a la otra persona, hey, no te voy a hacer daño. Por lo que no está de más brindarle una hermosa sonrisa a tu audiencia cuando estás presentando en público. ¿Sabes por qué? Porque imagina que vas a un supermercado y no encuentras algún producto determinado y cuando quieres preguntar te encuentras a dos personas que pueden ayudarte. De esas dos personas hay una que está totalmente aburrida y la otra está feliz de su trabajo y lo demuestra con su sonrisa. ¿A qué persona te le acercarás y le preguntarás por el producto que buscas? Bien, pues esa misma sensación que sientes tú cuando una persona te sonríe, también la siente tu público cuando tú le sonríes. Es cierto que siempre no estamos de buen humor, eso es normal, pero a nuestra audiencia no le interesa que estemos tristes o no, por lo que debemos de practicar nuestra sonrisa frente al espejo hasta que nos salga de manera natural, para que nuestro público disfrute de nuestra charla. Pero esto no solo es aplicable a las conferencias, también cuando estés hablando por teléfono, debido a que las emociones se pueden transmitir con la voz, incluso si no puedes ver a la otra persona. Recuerda practicar tu sonrisa hasta que te salga lo más natural posible y que no se vea como una sonrisa exagerada, ya que lo podrás conseguir todo menos conectar con tu audiencia. Y regla número 7, tu voz. La voz es tan esencial para captar la atención del público al que te diriges, debido a que si hablas muy fuerte será muy molesto y la audiencia dejará de prestarte atención. Y por el contrario, si hablas muy bajo, el público no te escuchará y no entenderá nada de lo que dices. Por lo que debes de encontrar el volumen adecuado que le agrade a la audiencia y así puedan conectar con tu charla mucho mejor. También es importante que fluya cuando estés hablando, evitando frases como ¿por dónde me quedé? Ahora pasamos al siguiente tema, etcétera, etcétera. Aunque tienes que recordar que no hay reglas para hablar en público y que lo importante es el contenido y el valor que le aportas a las personas que te escuchan. El mismo autor dice que todo el contenido de este libro son solo consejos y tips que pueden ser de gran ayuda para las personas que están empezando en esto de las conferencias, aunque muchas veces estos consejos pueden romperse y conseguir resultados extraordinarios. Una forma que puedes tener en cuenta para hablar con fluidez y conseguir conectar con tu audiencia es saber distinguir tu voz. ¿Y cómo puedes hacer esto? No es lo mismo una voz para la TV que la voz que usas con tus amigos, y precisamente esa es la voz que debes de utilizar cuando estás hablando en público, la que usas cuando estás conversando con tus compañeros más cercanos, ya que hablas con mucha más naturalidad y provocará que la audiencia conecte mucho más con lo que dices. También debes de aprender a vocalizar muy bien las palabras, ya que es la única manera en la que puedes conseguir que las personas para las que estás hablando entiendan lo que dices. En internet hay un montón de ejercicios que pueden ayudarte a vocalizar perfectamente, por lo que no hay excusa para ponerte a practicar y convertirte en un profesional de las conferencias. También es importante que reconozcas tu propia voz, ya que el sonido que percibimos de nosotros mismos es a través de las vibraciones que se producen en nosotros cuando hablamos. Y para reconocer tu propia voz, puedes grabarte hablando con fluidez como si estuvieras conversando con uno de tus amigos y luego reproducir la grabación y escucharla pero de espaldas. Y regla número 8, miedo al miedo. Yo creo que uno de los obstáculos más importantes que una persona debe de superar cuando piensa hablar en público es el miedo. ¿Y por qué sentimos miedo cuando estamos frente a muchas personas que están esperando lo que uno tiene que contarles? La principal razón es que nos da miedo cuando pensamos que sentiremos miedo cuando estamos frente a todas esas personas. Porque queremos que todo nos salga perfecto, sabiendo que la perfección no existe. Y para superarlo debe aceptar que el miedo es una emoción natural, que nos acompañará en todo momento, hacia donde quiera que vamos, y que es normal sentir miedo cuando estamos hablando en público. Debes de aprender a convivir con ese miedo que tanto te atormenta, ya que no existen trucos ni consejos para superarlo, ya que es una emoción natural, como te dije hace un momento.
La única manera de controlar ese miedo es practicando todo lo que puedas, para que cuando estés en el escenario te sientas más seguro o segura de sí misma y puedas hablar con más claridad y confianza. Otra razón por la que sientes miedo a hablar en público es pensar que la audiencia notará que estás nervioso o nerviosa. Y déjame decirte algo, no hay nada más espectacular que ver a una persona superando sus propios miedos. Por lo que estoy seguro que cuando el público se percate de que estás nervioso, te dará un caluroso aplauso cuando termine la charla. Por lo que no debes preocuparte si sentirás miedo o no. En lo único que debes de enfocarte es en el contenido de tu presentación y todo el valor que le aportarás al público que te escucha. Recuerda que para hablar en público no existen reglas ni trucos, solo consejos y tips que pueden ayudarte a ser un poco más profesional. Y regla número 9, practica, ensaya, repite. La única manera de conseguir la excelencia en cualquier cosa a la que te dediques es practicando, dedicándole un montón de horas a lo mismo, siempre dando lo mejor de ti en cada paso que avances. Cuando tienes que dar una conferencia y practica todas las veces que puedas antes de ejecutarla, en el momento que vas a comenzar la presentación te sientes mucho más seguro y es mucho menos probable que te quedes con la mente en blanco, porque ya tienes una idea lo bastante clara de lo que vas a decir. Otra ventaja de practicar tus presentaciones es que te permite combinar lo que dices con el movimiento de tu cuerpo, consejo que te explico en puntos anteriores. Y aparte de que puedes combinar los movimientos con tus palabras, también puedes controlar el tiempo. Por ejemplo, puedes dedicarle X cantidad de minutos por cada tema que vas a tratar, hasta el tiempo total que durará tu presentación, el cual puedes controlar ya sea hablando despacio o más rápido. Pero debes de tener cuidado con la velocidad con la que hablas, ya que puede hacer que tu presentación no se entienda o sea demasiado aburrida. Puedes ajustar la velocidad de tu charla, por ejemplo, cuando se te establece un límite de tiempo como suele pasar en la charla test. Así que te recomiendo exageradamente que practiques. Puedes buscar en internet presentaciones de cualquier tema que te interese y escoger la que más te guste y ponerte a practicarla a solas en tu casa o con tus amigos, y verás que a medida que vayas avanzando irás fluyendo cada vez más y hablando con más naturalidad. Y regla número 10. Consejos para tímidos. Yo creo que la timidez es el obstáculo que más frena a una persona después del miedo, porque hay que recordar que ser tímido es muy diferente a sentir miedo. El miedo es un sentimiento que sentimos cuando pensamos que lo que diremos será erróneo para los demás y se burlarán de nosotros. Y la timidez es cuando una persona no tiene nada de qué hablar y hace silencios extendidos. Y para combatir este bloqueo necesitas practicar tu presentación todas las veces que sea necesario para que puedas evitar los silencios extendidos y hablar con más confianza. Otra cosa que puedes hacer si eres una persona tímida es contar historias interesantes. Todos podemos contar una buena historia, todos tenemos algo que contar, y si no quieres contar una historia personal, puedes contar una historia de un amigo cercano o conocido, siempre y cuando tengas el consentimiento de esa persona para poder hablar de ella. ¿Y por qué te digo que cuentes historias? Por el simple hecho de que las historias interesantes vividas por nosotros mismos es muy difícil que las olvidemos, y además recuerda que a las personas les encanta que le cuenten historias. Y recordar que no somos perfectos y que a veces podemos cometer errores y que la timidez es algo natural con lo que debemos de convivir. El autor del libro nos dice que es emocionante cuando estamos hablando en público y estamos constantemente luchando con la timidez y el nerviosismo, que es como la primera cita con la chica o chico que nos gusta y que en la mayoría de las ocasiones nos sentimos nerviosos. Y la pregunta que se nos hace en el libro es, ¿cambiarías ese nerviosismo por dejar a la persona que te gusta? Como ya conocemos la respuesta, eso mismo debes de sentir cuando estás hablando en público, si te pones nervioso o nerviosa. Y ya para terminar, te invito a que visites descifrandolibro.com, donde encontrarás todos los libros que leo resumidos en los puntos más importantes explicados en cada uno de ellos. Espero que este contenido te haya sido de gran ayuda y puedas poner en práctica los consejos que aprendiste en el día de hoy y que tu próxima presentación sea una de las mejores. Nos vemos en el siguiente episodio.